Bueno, mi nombre es Sister Julinei, yo soy de Venezuela. Voy a ser pronto Sister Catalina Verónica, va a ser mi nombre de religiosa. Y bueno, yo nací en Venezuela, crecí en Venezuela y crecí en una familia católica, pero no practicante. Fui a un colegio católico por 5 años, pero la verdad es que no tenía realmente una experiencia de Dios fuerte o un encuentro con el Señor, de verdad, persona a persona. Entonces, sí, yo conocía al Señor, sabía que Él existía, algunas veces rezaba un Padre Nuestro, yo no iba a misa todos los domingos desde que hice mi primera comunión, no había ido a una confesión desde que hice mi primera comunión, o sea, todo lo hice para la primera comunión y ya después ya nunca más volví a la iglesia, excepto por una boda o por un funeral o por un bautizo, uno de estos eventos, ¿verdad? Yo crecí en esta familia donde el centro no era Dios. Se conocía a Dios de lejos, pero no se vivía a Dios en la casa. Entonces para mí fue como que sí existe, pero no era mi regla de vida. Entonces yo empecé me gustaba mucho estudiar cuando era niña. Tenía muchas preguntas fundamentales, muchas. Mi corazón siempre era una pregunta, yo era una pregunta en 2 patas. Pero no tenía dónde ir para buscar respuestas y no sabía a quién preguntarle sobre esas preguntas, hacerle esas preguntas. Pero me gustaba mucho estudiar, entonces yo hacía todo para ir a la escuela, estudiar, sacar buenas notas, ser una niña que trajera buenas notas para mi mamá, mi papá, se sintieran orgullosos. Y esa fue prácticamente casi toda mi niñez y adolescencia, fue muy refugiada en los libros. Me gustaba saber. Todavía me gusta saber, pero ya es otro tipo de saber. Entonces, mis padres se separan cuando yo tenía 15 años, lo cual fue un golpe súper fuerte en mi vida. Y desde allí yo creo que fue cuando yo hice un poco de muro con lo que era Dios. Porque no entendía, ¿verdad?, por qué pasaba eso. Siendo de muchas preguntas, tenía 10 millones de preguntas más con respecto al divorcio de mis padres, a la separación de mis padres. Entonces, yo seguí creciendo y seguí estudiando, fui a la universidad, me gradué. Cuando tenía como 22 años, me fui a Colombia a trabajar porque Venezuela estaba súper mal y no se podía comprar una casa, no se podía hacer nada, no podía ayudar a mi familia. Entonces yo dije, bueno, me voy porque yo tengo que sacar a mi familia Nosotros éramos una familia pobre y una de mis metas del por qué yo estudiaba tanto era para poder salir yo, surgir yo y traérmelos a todos ellos. Entonces me voy a Colombia y allí tenía un muy buen trabajo. Me acerqué un poco a Dios porque de alguna manera estaba sola. Creo que fue algo que el Señor usó para acercarme un poquito y algunas veces iba a misa los domingos. Algunas veces rezaba, pero ya era un poquito más, empecé a orar un poco más estando en Colombia. Y después tuve la oportunidad de venirme a Estados Unidos. Fue un discernimiento bien fuerte en ese momento porque tenía una vida muy estable en Colombia, pero me vine por el mismo hecho de que Venezuela está tan mal que yo no podía volver a Venezuela y en Colombia yo no tenía un trabajo fijo. Entonces me vine a Estados Unidos y estando aquí tuve lo que yo llamo una crisis existencial porque hubo un momento en mi vida en el que todo lo que yo conocía o sabía empezó a desmoronarse y yo vivía sola en Estados Unidos. Y una amiga, ella me dice, Juline, yo creo que tú deberías ir a un retiro. Y yo sí, yo quiero ir a un retiro. Yo quiero separarme del mundo por 3 días, por 2 días, lo que sea, pero quiero salirme del mundo. Y fui a este retiro y estando allí, estuve a punto de irme al retiro porque estas mujeres estaban cantando alegremente y yo no tenía ese sentido en mi corazón de estar tan alegre. Pero en ese momento que yo estoy pensando en irme, se me acercó una muchacha que tenía 5 hijos y que había estado esperando años por ir al retiro de Emaús. Y entonces, al ver el testimonio de ella, yo dije, oye, yo no tuve ningún impedimento para venir a este retiro, no tengo 5 hijos que me están esperando y yo me quiero ir de aquí. Entonces me quedé por ella, porque ella fue la que se me sentó al lado en el momento, en el instante que ya yo estaba pensando irme. Entendí que el Señor quería que yo me quedara. Me quedé en este retiro y en un momento que no sé cuándo pasó, estaba en la capilla, yo no conocía al Santísimo, yo no conocía al Señor en la Eucaristía,
Yo entraba a esta capilla y el Señor siempre estuvo expuesto, pero yo nunca vi la Eucaristía, yo veía era una cruz. Cuando yo entraba a esta capilla, para mí era la cruz. Y en un momento estando en la capilla, tuve un encuentro fuertísimo con el amor del Señor desde la cruz. Y en ese momento escuché en mi corazón que el Señor me decía, deberás venir aquí y dejar todo lo que no eres. Yo no entendía esas palabras, pero yo entendí que yo tenía que ir a los pies del Señor en la cruz a encontrarme. Entendí en ese momento que era amada, entendí en ese momento que Él había muerto por mí en la cruz y entendí en ese momento que no va a haber ninguna otra persona, lugar, carrera, nada en el mundo que llenase y que me hiciese ver quién era. Entonces, a partir de este retiro, yo comienzo, tengo como un fuego en el corazón por querer conocer más al Señor y comencé a ir a la iglesia, comencé a meterme en todos los posibles ministerios que existían, comencé a buscarlo en la palabra, empecé a leer las escrituras, todo empezó como un fuego quemando todo. Entonces comienzo a ir y me comienzo a llenar del Señor y estoy en esta parroquia que era mi parroquia antes de entrar al convento. Y está un tiempo en el que las personas con las que yo estaba, me la pasaba en la iglesia, empezaron a hablar de un congreso, de las monjitas, un congreso de las monjitas. Yo no sabía quiénes eran las monjitas. Y yo dije, no, yo estoy apenas comenzando, este congreso va a ser en inglés, yo no voy a entender nada, mejor no voy a comprar la entrada porque ¿qué voy a hacer yo ahí? De repente un día una amiga de la parroquia se me acerca y me dice, Yulinei, esta señora no va a ir al congreso y me dijo que me dio su entrada y me dijo, dásela a alguien que pueda ir. Y yo pensé en ti cuando me dio la entrada. Y entonces yo dije, bueno, voy a ir porque me la están regalando, son $50, voy a ir. Fui al congreso, ese era el tercer congreso, y cuando yo entro, empieza la primera charla, y en ese momento era la madre hablando. Y cuando ella estaba hablando, yo lo que sentía era como dardos de fuego que entraban en mi corazón y empecé a preguntarme, ¿quién es esta mujer que está hablando? Y la persona que está al lado me dice, ella es la madre fundadora de las hermanas. Y yo dije, ¿qué significa madre fundadora de hermanas? ¿Qué hermana? ¿De quiénes están hablando? Y ella empezó a hablar y yo empecé a sentir este fuego. Y yo dije, wow, esta mujer tiene algo. ¿Quién es ella? Y comienzo a ir a todos de las siervas, todo. Habían unos viejitos que ellos venían mucho, eran apóstoles. Y ellos se enferman, no pudieron ir más a las cosas y yo empecé a llevarlos a todo, a los cenáculos. Y cada vez que yo iba a los cenáculos veía a las monjas rezando por todo el mundo cayéndose. Y yo no estaba acostumbrada a ver todo eso. Y yo decía, no, estas monjas tienen algo medio raro, todo el mundo se está cayendo aquí. Y yo me quedaba atrás y de repente me acuerdo que una vez una de las monjitas se me acercó a Sister Teresa y ella me dijo, yo estaba rezando, no quería abrir los ojos porque no quería seguir viendo eso. Y entonces yo abro mis ojos y de repente tengo a Sister Teresa viéndome. ¿Quieres que rece por ti? Y yo, sí, claro. Ven. Y yo, no, al frente no, aquí me puedes rezar, yo voy a estar aquí. No, ven. Entonces yo me fui allá y fue la primera vez en toda mi vida que yo sentí lo que era el descanso en el espíritu. Yo me resistía a ir para allá, pero yo decía, esta gente se está cayendo y yo no entiendo por qué se cae la gente. Pero era una cosa grandísima, fue la primera vez que entendí lo que era un descanso en el espíritu, pero yo soy bien de la mente y para mí eso como que no tenía explicación, pero fue algo tan profundo y tan fuerte que yo recibí esa gracia. Después de eso, continúo yendo y un día decido hacer la consagración a la Virgen, la Marian Consecration, y me preparo 33 días, hice el retiro con las hermanas. Me preparo 33 días y me consagro a la Virgen un 12 de diciembre. Y fue después de ese 12 de diciembre, días después, no muchos, que estoy en mi casa y estoy viendo un programa vocacional y de repente empiezo a sentir un fuego muy grande cuando está hablando la hermana religiosa por la vocación religiosa. Yo tenía para ese entonces 33 años y empiezo a sentir esto y empiezo a escuchar en mi corazón que una voz que me decía, sígueme. Y yo decía, yo entendía que era el Señor diciéndome, sígueme, y yo le decía, pero ya va, yo ya te sigo, ya yo estoy en todo, mi vida casi que es el trabajo de 1% y el resto es estar metida en la parroquia ayudando a todo el mundo, en todos los ministerios. Y después escucho la voz radicalmente.
Y estoy viendo a la monjita y empiezo a sentir este gozo interiormente. Y yo dije, no puede ser que tú me estés llamando a ser monja. ¿Por qué? Porque una monja sabe que va a ser monja desde que nace. Yo tengo 33 años, yo tengo una casa, tengo una vida, tengo todo. Entonces, que me toca apurar. Entonces, seguí caminando, fui a Rice, al primer retiro de Rice, y en ese retiro ya yo tenía la pregunta en mi corazón. Antes de eso, estuve un día rezando en el Santísimo y sentí que el Señor me dijo, abre las Escrituras. O sea, no es una voz así como que abre las Escrituras, pero uno la entiende, ¿no? Y lee. Y yo abrí las Escrituras, yo no suelo rezar abriendo y lo primero que me sale, no solía rezar así. Y en ese momento me sale la escritura que decía, Pedro le dice al Señor, Señor, hemos dejado todo, casa, familia, hermanos, todo por el reino, por ti, por seguirte. Y el Señor le dice, todo el que haya dejado todo eso va a recibir el 100 por uno aquí y el 100 por uno en el cielo. Entonces yo cerré la Biblia y dije, no, esto no puede ser. Vino a Rice, fui a Rice y ya en ese momento estaba la inquietud muy fuerte, cosa que yo no tenía antes para nada porque no había tenido la oportunidad de conocer una monja antes en mi vida, una hermana religiosa. Entonces fui a Rice y allí hablé con Mode y le dije, Mode, esto me está pasando. Yo creo que una monjita sabe que va a ser monjita, ya nace y en vez de llorar reza un Padre Nuestro, una Ave María. O sea, para mí no es normal que una persona de 33 años esté sintiendo esto. O sea, a lo mejor es algo que yo me estoy inventando. Tengo una crisis en la vida, estoy pasando por alguna crisis. Y Mode muy lindamente me dijo, sí puede ser porque puede ser una vocación que se descubre, que no había sido descubierta antes. Y yo me quedé con esto, vino la pandemia y durante ese tiempo de pandemia el Señor confirmó completamente que esa era la vocación. De muchas maneras en la oración tuve muchos encuentros con el Señor y muchas confirmaciones. Y apenas terminó la pandemia, un día caché a Mother en uno de los cenáculos de la pobre y le dije, Mother, necesito hablar con usted, necesito hacerle una pregunta. Y ella me pidió que hiciera una meeting con ella. Vine, hablé con ella, le expliqué todo lo que había vivido y fue muy linda esa reunión. Y a partir de allí yo estaba ya convencida de que sí, que tenía que seguir al Señor y comenzó mi proceso de dejarlo todo. Empecé a vender mi casa, empecé a dejar mi trabajo, a dejar todas las cosas en orden para poder entrar al convento libre de todo lo que estaba afuera. Hablé con mis padres, al principio fue muy difícil, pero entré al convento gracias a Mother y gracias a las hermanas y gracias al Señor en julio 13 del 2022. Y ha sido un camino de confirmación durante estos 3 años. Sí es la vocación y con el favor de Dios estaré profesando con mis hermanas el 13 de mayo, que espero verlas a todas allí. Y bueno, estoy muy contenta por mis hermanas, por nosotras y feliz de entregarle mi vida al Señor.